Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia del Señor llega a ustedes semana tras semana con estos contenidos del ámbito litúrgico para que conozcamos mejor la fe que celebramos. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. De igual manera, pueden visitar nuestros otros dos canales en YouTube. Santo debo ser en el ámbito de la espiritualidad católica y Creo, Señor, yo creo, donde compartimos temas doctrinales. Pueden seguirnos también en Facebook, @WalterFajardo20. Nuestros videos están disponibles también en audio a través de las plataformas de Spotify. Les invitamos a colaborar con este canal con su donativo voluntario. Toda la información la encuentran ustedes en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a comenzar la sesión formativa de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro omnipotente, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento en nuestra fe. Te pedimos que seamos iluminados por tu Santo Espíritu, guiados por él, auxiliados por la intercesión maternal de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de San José su esposo, de todos los santos y los ángeles, para que, haciendo en todo tu voluntad, te glorifiquemos y alcancemos, Señor, el reino de los cielos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar la sesión de hoy en la que continuamos hablando sobre el tema de las campanas. Ya estamos en este ámbito de la parte exterior de nuestros templos, donde hemos hablado sobre la importancia, el significado y el debido respeto que se le debe al atrio de los templos. También hemos hablado la sesión pasada cuál ha sido el origen del campanario. Ya vemos que en la iglesia se extendió a partir del siglo VII, VIII. Ya encontrábamos campanarios en diversas iglesias, especialmente en Irlanda, en Roma, y pues cómo se desarrolló el uso de las campanas dentro del cristianismo, ¿no? Un uso profano existía en primer lugar en diversas culturas de las campanas con diversos fines. Luego vemos también el uso que se le daba a las campanillas del efod del sumo sacerdote en Israel y el uso de las trompetas de plata para convocar al pueblo que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números. Pues de ahí, de este uso que posiblemente se le daba también para la convocación litúrgica del pueblo de Israel, pues de ahí tomará la iglesia el sentido práctico de utilizar el sonido de las campanas para convocar a la gente, y ya luego pasará este uso práctico al uso litúrgico, a un ámbito más sacro.
Entonces, vamos a hablar ahora del rito de la bendición de las campanas. El rito de la bendición de las campanas. Es un rito muy peculiar. Vamos a ver que se da una gran distinción entre el antiguo rito y el nuevo rito. Hay una simplificación del rito, una simplificación de las oraciones, y me atrevería yo a decir también una simplificación del sentido sacro y del poder espiritual de las campanas en cuanto a sacramental. Y lo vamos a ver porque la fuerza de un sacramental depende de la fe de la persona que los use, pero también está ligado a la oración que se haga para convertir aquel objeto en un objeto sagrado. Si el sacerdote al agua solo la bendice, será agua bendita. Pero si además a esta agua la exorciza con el rito propio, esta agua tendrá una fuerza especial para poder protegernos contra el maligno. Y no estoy diciendo con esto que tenga un sentido como de amuleto protector, no. Simple y sencillamente está implícito en el rito este sentido, y el cristiano que participe de él escucha estas palabras con las que el sacerdote exorciza y bendice el agua, y está también más consciente del efecto espiritual que este sacramental tiene. Pues hay que ver ahora en este rito esta distinción que se da entre el rito antiguo del bendicional romano y el rito moderno. Desde el comienzo del siglo XVI ha habido mucha controversia sin sentido sobre la cuestión del llamado bautismo de las campanas, ¿verdad? Ahí está esta frase popular, existe todavía hasta nuestros días, que a las campanas se les bautiza, pero hay que ver con qué fin se decía estas palabras o por qué esta frase empezó a utilizarse y que si realmente es un bautismo o no de las campanas. Entonces vamos por ahí viendo estas peculiaridades, bautismo de las campanas. Los críticos protestantes, que son propios de este siglo, sobre todo siglo XVI, siguiendo el ejemplo del mismo Lutero, manifestaron que encuentran en el rito de la bendición de las campanas no solo superstición, sino una profanación del sacramento del bautismo, al parecer de estas personas, según el análisis que ellos hacen del rito. Pero uno muy bien podría escandalizarse por el ceremonial que se sigue usualmente en el lanzamiento y bautizo de un barco. También este es otro rito que a ellos les llamaba la atención. La frase "el bautismo de las campanas" es solo popular y metafórica. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es una metáfora y ya vamos a ver por qué se expresa el pueblo de Dios de esta manera sobre el rito de bendición de las campanas. Pero es algo muy popular, una forma coloquial de hablar sobre este rito. Se ha tolerado, pero nunca ha sido formalmente reconocida por la Iglesia esta expresión, bautismo de las campanas. Cada niño católico es consciente de que la esencia del sacramento del bautismo consiste en la forma "yo te bautizo", etc. Eso hasta un niño de catecismo lo sabe. Bueno, espero que lo sepa, ¿verdad? Los niños de ahora, con las catequesis que reciben, me preocupa mucho. Pero todo católico instruido sabe que la esencia del sacramento del bautismo está en su forma también, no solo en el elemento agua, sino también en su forma que consiste en las palabras "yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Pero, aquí viene el pero no se conoce que ningún ritual debidamente autorizado para la bendición de las campanas contenga una frase que pueda ser considerada como un equivalente o una parodia de las palabras del bautismo. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Dentro del rito de la bendición de las campanas, no existe una fórmula que imite al bautismo en este aspecto. Por tanto, no se puede hablar de una profanación del sacramento, como lo dicen los protestantes. No, ni tampoco es parodiar al sacramento.
Tiene su sentido y ya vamos a ver cuál es. Por eso vamos a estudiar esta parte. Algunas agendas locales en las que se encuentra algo por el estilo, por ejemplo en Colonia, parece no haber recibido ningún reconocimiento oficial por parte de la iglesia, donde se hacía mención de este bautismo de las campanas. Miren que cuando no seguimos al pie de la letra lo que la iglesia nos enseña, se da lugar a malas interpretaciones. Los bendicionales oficiales en la iglesia no contenían ninguna fórmula bautismal de las campanas. Y sin embargo, en algunos sectores de la iglesia alemana, en esas agendas había alguna especie de frase que simulaba este bautismo y por ende se daba lugar a la crítica por parte de los protestantes, que como bien saben, el luteranismo surge en Alemania. Por eso es importante formarse en este ámbito de la liturgia para no cometer errores y no dar lugar a equívocos dentro del pueblo santo de Dios. Hacer lo que la iglesia nos pide, todo lo que la iglesia nos pide y como la iglesia lo pide. Si lo seguimos en ese orden, no nos vamos a confundir, hermanos. No vamos a cometer errores. Pero bueno, cada quien inventa lo que quiere y después se lava las manos diciendo que pues lo importante es esto, lo importante es aquello y eso no es esencial. Entonces hay que hacerlo como se nos dé la gana. No, hermanos. El rito de bendición de las palmas sigue de cerca la disposición de las partes variables de la misa. El orden para la coronación de un rey lo copia tan cerca para la consagración de un obispo que incluso los escritores anglicanos han afirmado que el rey es una persona espiritual dotado de facultades espirituales. De ahí que incluso el rey sea la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, bien lo sabemos. Por lo tanto, no sería de extrañar que en el benedictio signi vel campane, ¿verdad?, en la bendición del signo o campanas, se deba rastrear una cierta semejanza a los detalles en el ritual del bautismo. Es decir, se nos ha hablado de la bendición de las palmas, de la coronación de un rey y de la bendición de las campanas. Y se dice que en estos rituales hay similitudes con otros tipos de ritos en la liturgia que puede hacer pensar que esa similitud asemeje al otro rito. Entonces, en el caso de la bendición de las campanas, por sus características, por sus elementos, se asemeja mucho al rito del sacramento del bautismo, especialmente el sacramento del bautismo como se practicaba antes del Concilio Vaticano II. De ahí que por esta similitud se dé el que las personas hablen del bautismo de las campanas. Imagínense que en esta bendición de las campanas se utilizan exorcismos, agua y sal, y unciones con los santos óleos, elementos que se utilizaban para el sacramento del bautismo antes del Concilio Vaticano II. De estos elementos, pues solo perviven en la actualidad un exorcismo, antes eran más, el uso del agua, ya no se recurre a la sal, y la unción con los santos óleos, pero en menor cantidad, porque ya no se hacen tantas unciones ni de las maneras que se hacían antes. La campana también recibe un nombre, y anteriormente, por lo menos, el nombre era sugerido por un padrino. El padrino era la persona que por lo general donaba o los metales para la fundición de la campana o hacía una donación generosa para que se pudiera fabricar la campana. Pero para toda la controversia, las similitudes son realmente muy superficiales. Las similitudes entre el bautismo como sacramento y la bendición de la campana como sacramental. De hecho, los sacramentales en su definición son aquellos que imitan de alguna u otra forma los sacramentos. Entonces, tiene que haber necesariamente ciertas similitudes. El siguiente es un resumen de la ceremonia que era usada anteriormente, de la cual los pontificales medievales difieren solo ligeramente. Es decir, que prácticamente el rito, como lo vamos a presentar aquí, ha sido el mismo que se ha estado utilizando durante siglos en la iglesia. Primeramente, el obispo, con vestiduras blancas, recita 7 salmos con su clero acompañante
para implorar la ayuda divina. Hay una recitación salmódica. Miren qué hermoso, todo el sentido, toda la profundidad que va a tener la bendición de las campanas. No va a ser simplemente unas 3 palabritas y rociar agua. No. 7 salmos. Los recita el obispo y el clero que lo acompaña. Luego hay una mezcla de sal con agua, recitando oraciones de exorcismo análogas a las que siempre se utiliza en la preparación del agua bendita. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar el ritual antiguo de la bendición del agua y el exorcismo y de la sal, que de hecho compartimos en la descripción de los videos cuando hablamos de ese sacramental en nuestra sección de oraciones y carisma, ustedes van a ver que hay toda una fórmula de exorcismo que se realiza. Ese también lo encuentran en el misal diario. Ahí pueden encontrar ustedes alguna fórmula de bendición del agua, de la sal. Entonces, ahí vamos a tener esa información. Así como se hace este exorcismo del agua y de la sal, pues hay una mezcla de agua con sal recitando oraciones de exorcismo, y esa mezcla de agua con sal se va a utilizar en el rito de bendición. ¿Cuál va a ser la referencia en estas oraciones de exorcismo? Más que al agua y a la sal, va a ser la referencia a las campanas, y que el sonido de las campanas nos libre de las malas influencias del aire. Va a decir fantasmas, que son los espíritus malignos, tormentas, relámpagos, granizo, etc. Todo esto era incluido en la bendición de las campanas que se hacía con anterioridad. Estas malas influencias del aire que amenazan la paz de los cristianos devotos que acuden a la iglesia para cantar las alabanzas a Dios. Miren qué importante. Ahí vamos viendo un elemento del cual hoy se carece en el ritual nuevo de la bendición de las campanas. Esta parte exorcística y esta rogativa a Dios de que nos libre a través de su sonido de estos espíritus malignos y estas amenazas para los cristianos. Ya esto no está presente. Vamos a ver el rito actual también. Esta bendición se puede seguir ocupando, la bendición antigua, para las campanas de hoy en día. Claro que se puede usar perfectamente. Nada obsta para que se pueda utilizar. Luego de esta mezcla de agua con sal y las oraciones exorcísticas, entonces el obispo y sus acompañantes lavan la campana por dentro y por fuera con el agua así preparada y la secan con toallas. Es de ahí de donde con este uso del agua es que se da esta similitud con el bautismo, y por eso es que el pueblo santo de Dios dice bautizan las campanas porque le echan agua, pero esta agua no se le echa con ninguna fórmula bautismal. Simple y sencillamente, después de haber hecho aparte la fórmula de bendición del agua y pronunciado las oraciones de exorcismo, esta agua se ocupa para hacer todo un rito de limpieza, de purificación, de lavado de la campana, mientras se canta el salmo Laudate Dominum de Celis, que es el salmo 148, y otros 5 salmos contenidos, ¿verdad? De contenido similar. Estos son seguidos luego, estos salmos, por diversas unciones que el obispo va a realizar. Las del exterior de la campana se hacen con el aceite de los enfermos, en 7 lugares, el número de la perfección, y la del interior con el crisma en 4 lugares, haciendo la señal de la cruz. Entonces, aquí está algo interesante, la unción de la campana con el óleo. Esto indica que la campana no solo era bendecida, sino consagrada, es decir, dedicada estrictamente a Dios para un uso sacro, no profano. No profano. Las campanas de la iglesia no se hacían sonar para actividades civiles, únicamente para el servicio divino, para anunciar cosas de la iglesia, ¿verdad? La elección de un pontífice, la muerte de un cristiano, etcétera. Imagínense, se consagraban con estas funciones las campanas. Por fuera con el óleo de los enfermos, el óleo de la salud, para invocar precisamente esta protección y esta salud de parte de Dios para todo el pueblo
que se congregaba con el sonido de la campana, y con el óleo, el crisma, el santo crisma, el interior para consagrar esa campana. En las oraciones acompañantes a estas funciones se hace mención de las trompetas de plata de la antigua ley. Estas trompetas que les he mencionado tanto, pueden encontrar la orden de Dios de mandar a hacer estas trompetas de plata para convocar al pueblo en el libro de los Números, capítulo 10, exactamente entre los versículos 1 y 10. Pueden leer completo el capítulo, no hay ningún problema, pero específicamente Números 10, 1 al 10, ahí pueden encontrar esto. Y también hacen mención al sonido de las trompetas con las que se hace caer el muro de Jericó. Esta caída del muro de Jericó, cuando el pueblo de Israel hacía sonar estos cuernos, estas trompetas, rodeando esta ciudad 7 veces por 7 días. Esto está en el texto de Josué capítulo 6. Ya hemos hablado del cerco de Jericó, que es una práctica pentecostal que se ha infiltrado en la Iglesia Católica. También lo aclaramos en la sección de los grupos de oración que impartimos en nuestro canal de Santo Devocel. Santo Devocel. Josué capítulo 6 narra ese episodio. Entonces se hace referencia durante estas funciones a esos 2 episodios del Antiguo Testamento, las campanas de plata y la caída de los muros de Jericó. Mientras que se pide una vez más la protección contra los poderes del aire y se anima a los fieles a refugiarse bajo el signo de la Santa Cruz. En este sentido, el prólogo de la leyenda dorada de Longfellow deja una impresión correcta en términos generales, a pesar de la declaración inexacta, y dice lo siguiente: pues esas campanas han sido ungidas y bautizadas con agua bendita. Entonces, de este tipo de comentarios es que luego en la piedad popular o en el hablar común es que se dan estas inexactitudes o estos equívocos que permiten a los protestantes criticar sin un fundamento real pues ciertas prácticas de la Iglesia. Debe notarse que al hacer las unciones y no en el lavado de la campana, se utiliza una forma que introduce al santo patrón. Que esta campana sea, y ahí se hace la cruz, santificada, oh Señor, y consagrada, se vuelve a hacer otra cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se hace una cruz cada vez que se menciona a las 3 divinas personas, a cada una de las 3 divinas personas, en honor de San Fulanito o de Santa Fulanita, o de la Virgen María o de San José, como era común en aquel tiempo, de la Virgen sobre todo. La paz sea contigo. Si se fijan, esto es importante aclararlo, porque en el bautismo es junto al derramamiento del agua sobre la cabeza del infante que se da la fórmula de la colocación del nombre. Yo te bautizo Fulanito en el nombre del Padre y del Hijo. Acá, durante el lavado de la campana, lo que hay es una recitación salmódica, 5 salmos, como hemos escuchado, y es durante las unciones que se hace la consagración de esa campana y la colocación del nombre. Entonces hay una distinción entre el sacramento del bautismo y el sacramental de la bendición de la campana, que es importante hacer notar, sobre todo para eliminar estos equívocos de parte de los protestantes. Por último, el incensario con incienso y la mirra se colocan debajo de la campana para que el humo pueda llenar su concavidad. A continuación, se dice otra oración con significado semejante a la anterior y la ceremonia finaliza con la lectura del pasaje evangélico sobre Marta y María de Lucas 10:40. Lucas capítulo 10:40. Miren qué hermoso era el rito, qué carga simbólica contenía todo el rito de bendición de las campanas, agua bendita y sal exorcizada, exorcismos, salmos de alabanza, salmos de súplica, la petición a Dios de la protección, la unción con el óleo de los enfermos, las unciones con el santo crisma, la colocación del nombre, el uso del incensario y al final la lectura del pasaje evangélico. Todo esto hacía entender al cristiano que aquellas campanas
realmente se convertían en algo sacro y que iban a cumplir, como lo veremos, la función de ser para el pueblo la voz de Dios. Las campanas, el sonar de las campanas son la voz de Dios. Esto hay que entenderlo tomando en consideración la figura bíblica. Cuando Dios le habló al pueblo al pie del monte Sinaí, le habló y su voz era el trueno, dice la Escritura, como el trueno mismo es la voz de Dios en la naturaleza. El pueblo, para imitar este sonido estruendoso, utiliza las trompetas, los cuernos, que por lo general eran cuernos de carnero, para convocar al pueblo, para llamarlos a la batalla, y así estas trompetas, estos cuernos, simulaban de una u otra forma un sonido estrepitoso como el trueno, es decir, simulaban la voz de Dios. Al pasar a la liturgia, estas campanas ahora replican el sonido de las trompetas de plata, es decir, continúan con un mismo significado en esencia, aunque el instrumento, aunque el medio en que esta voz de Dios se comunica ha variado, trueno, cuerno, trompeta y ahora campana, la esencia que se quiere significar o simbolizar a través de estos signos es la misma, la voz de Dios, Vox Dei, la voz de Dios. En todos los aspectos esenciales, este ritual coincide con el utilizado en los tiempos carolingios, en los tiempos de Carlomagno, el cual se encuentra en muchos manuscritos y que data probablemente ya del pontificado de Egberto de York a mediados del siglo VIII, años 700. Imagínense cuán antiguos son estos rituales de bendición, desde cuándo nos llegan hasta nuestro día estos rituales. El lavado y las unciones fueron prescritos, es decir, se tenían que realizar como lo era hasta hace poco, pero desde antiguo no encontramos rastro de la forma de palabras o del darle nombre que acompaña a las unciones. ¿Sí? Eso fue surgiendo con posterioridad, no está presente en esos manuales o libros de la época carolingia, pero sí va apareciendo con el tiempo esta práctica del momento de hacer la unción, pues darle un nombre a la campana. Posiblemente esto se originó al mismo tiempo que con la aparición de los padrinos de las campanas, pues cuando se empezaron a realizar estas campanas de mayor tamaño, como vimos en la clase anterior, la sesión pasada, pues hubo necesidad de recoger los materiales, conseguir los materiales necesarios y adecuados para su fabricación. Posiblemente de los que empezaron a donar este material fueron pidiendo que les gustaría consagrar esa campana en honor del santo de la parroquia o el santo patrono o el santo de su devoción, y ahí fue donde empezaron a dársele nombre a la campana. Eso es algo que naturalmente se fue dando en el pasar de los años en esta práctica de la bendición de las campanas. Por muchas razones, parece altamente improbable que el ritual de la bendición de las campanas, el cual ha estado así en uso en la iglesia durante casi 1200 años, fuese compuesto con cualquier diseño de imitación de las ceremonias del bautismo. Esto es lo que parece poco probable. En primer lugar, no hay una triple inmersión de la campana en agua. Aquí es donde estamos haciendo las diferencias con el ritual del bautismo, especialmente el bautismo preconciliar. No hay una triple inmersión, ni siquiera en sentido estricto ningún derramamiento de agua, sino que la campana es lavada por el obispo y sus ayudantes, al igual que los altares serán lavados el Jueves Santo. Además, no hay en absoluto nada que recuerde la ceremonia del éfeta, del ábrete, para que escuchen la voz de Dios, el éfeta. Dios habla. Sin embargo, más bien el éfeta, este rito dentro de la ceremonia del bautismo, sería como el único detalle que parecería tener un lugar más apropiado si se transfiriese al rito de la bendición de las campanas. Sería como que la campana, el sonido de la campana, al oír el sonido de la campana, se abrieran los oídos de los fieles para escuchar la voz de Dios y acercarse a la iglesia donde son convocados.
y sin embargo el éfeta no pasó al rito de la bendición de las campanas. Entonces hemos desmentido un poco esta acusación protestante de que el rito de bendición de las campanas es una parodia y profanación del sacramento del bautismo. Contra el argumento utilizado por los reformadores de que Carlomagno en sus capitulares decretó, estos códigos legales, decretó el bautismo de las campanas, se puede presentar como una explicación muy natural de esta ordenanza que pudo haber comenzado a crecer alguna práctica que parecía parodiar muy de cerca el rito del bautismo y que la prevalencia de nuestros menos objetables ceremoniales anteriores fueron precisamente el resultado de la intervención de Carlomagno, que es la acusación que hacían los protestantes, que fue el emperador, ¿verdad? El emperador que tuvo injerencia en la iglesia y que fue gracias a sus ordenanzas que se creó este rito de bautismo de las campanas. Esa es la acusación de los protestantes. Es probable que una rúbrica encontrada en uno o dos, pero no más, de los pontificales existentes en aquella época, conserve la huella de la práctica que Carlomagno más bien condena. Carlomagno condena esa práctica de que se bautice la campana o entenderlo de esa manera. Algunos ordinales españoles, cuyos originales deben datar del siglo VII o anteriores, contienen un rito muy diferente para la bendición de las campanas. Aquí no hay mención de unciones o de cualquier lavado con agua bendita, pero sí hay exorcismos y oraciones del mismo tenor en general que se las encuentra en el pontifical romano. Miren qué curioso. Hubo cambios entre la bendición anterior, que era del siglo VII de las campanas, la bendición anterior, al rito que se fue poniendo en práctica después. Pero algo que prevaleció fue siempre el sentido espiritual de las campanas y las oraciones de exorcismo que acompañaban a las campanas. Siempre la iglesia reconoció un efecto profundo, profundamente espiritual en las campanas y que, por desgracia, no se ve ahora en el ritual actual. El cambio que hubo entre el ritual del siglo VII al ritual del siglo VIII fue simplemente añadir el lavado de la campana y las unciones, como para significar más lo que ya se expresaba en las oraciones. Fue un cambio no muy significativo, superficial, que conservó en esencia lo que la iglesia siempre venía creyendo respecto a las campanas. Y ese ritual del siglo VIII es el que la iglesia ha venido ocupando por más de 1200 años. Y esto lo hago ver para que no venga alguien y diga, ay, es que ese ritualito de antes ya no sirve, no sé cuánto. 1200 años ha utilizado la iglesia esa bendición de las campanas. Y por desgracia hoy ha caído en desuso ese método. 1200 años. La iglesia sabemos muy bien, estamos contando 2000 años de fundación. Y desde antes de esos 1200 ya había bendición de las campanas en el siglo anterior. Más simplificada, pero existía. Y haciendo mención de estos exorcismos. Y ahora los nuevos rituales como que olvidando la tradición de la fe del pueblo y el sentido que el pueblo ha tenido en las campanas, modifica el rito y lo simplifica de una forma muy tremenda. Vamos a ver la diferencia entre ambos ritos. Indirectamente, este ritual español que estamos mencionando, al hablar de hoc vas concretum generibus metallorum, de este vaso realizado de metales, demuestra que desde una fecha temprana se usaba una combinación de metales para la fundición de las campanas. Ahora, yo quiero que miremos el significado de su bendición y su poder espiritual, sobre todo de este rito que la iglesia utilizaba con anterioridad y que se puede usar hoy perfectamente, pero que por desgracia los sacerdotes o no conocen o no quieren utilizar. Para hablar de eso, voy a tocar un artículo de Aletheia, esta página católica también,
que se titula El sorprendente poder espiritual de las campanas de la iglesia. Y me voy a centrar específicamente en el significado de su bendición y su poder espiritual, porque igual hace un breve recorrido que ya hemos hecho nosotros sobre el origen, etcétera, etcétera, el significado de las campanas y lo demás. Pues aquí vamos a centrarnos en el poder espiritual. El ritual romano antiguo contiene una bendición muy solemne de las campanas de la iglesia y habla del simbolismo espiritual y el poder sacramental que estas campanas poseen. Tienen un poder sacramental. Y oigan lo que va a decir la fórmula de bendición de las campanas, la fórmula que se usaba antes. Y van a escuchar cuando oigamos la nueva, las diferencias que hay. Dios, que decretaste por medio del santo Moisés, tu siervo y legislador, que se crearan e hicieran sonar trompetas de plata en el momento del sacrificio, para recordar al pueblo a través de sus claros tonos que se preparen para tu adoración y se reúnan para su celebración. Concédenos, te imploramos, que esta campana destinada para tu santa iglesia sea santificada por el Espíritu Santo a través de nuestro humilde ministerio, de forma que cuando repique y taña, los fieles sean invitados a la casa de Dios y a la recompensa eterna. Este significado va a prevalecer aún hoy. Que la fe y la piedad del pueblo crezcan cada vez más fuerte siempre que escuchen su melodioso repique. Que su sonido, esto es lo que se ha perdido hoy, que su sonido aleje todo espíritu maligno. Esta súplica directa por parte del obispo a Dios en el rito de la bendición de la campana. Que su sonido aleje a todo espíritu maligno. Se desvanezcan trueno y rayo, granizo y tormenta. Que el poder de tu mano someta a los malignos poderes del aire. Que tiemblen con el sonido de esta campana y huyan acto seguido ante la visión de la Santa Cruz grabada en ella. Nuestro Señor nos conceda esto. Él que venció a la muerte en la cruz y que ahora reina en la gloria de Dios Padre, en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué importante. Es el poder exorcístico que tenían las campanas y que tienen las campanas de las iglesias antiguas que fueron bendecidas con este ritual. Las modernas carecen ya de este poder exorcístico. Siempre que suene, huya el enemigo, pedía el obispo. Atención a cómo el sacerdote llama al poder de Dios a alejar a los espíritus malignos, además de las tempestades naturales como el trueno, rayo, granizo y tormenta, a través del sonido de estas campanas. La bendición continúa con una oración final que de nuevo evoca el peso espiritual que reciben las campanas. Tenían un sentido espiritual estas campanas y de hecho se narra hechos milagrosos respecto a las campanas, a la muerte de algunos santos como San Felipe Neri. Sonaron las campanas, ahora sonaron las campanas sin que nadie las tocara. Dicen las historias populares que eran los ángeles quienes las hacían sonar, porque tenían un sentido profundamente espiritual. Y también los monjes, los religiosos de las distintas órdenes, cuando habían pestes, cuando habían tormentas, salían también a tocar con fuerza las campanas, como un clamor a Dios de parte del pueblo, invocando su protección y haciéndole recordar a Dios esto que el obispo había pedido durante la bendición de la misma. Imagínense. Continúa la bendición de las campanas. Escuchen la oración, qué hermosa, que ahora ya se ha perdido esto. Oh Cristo Todopoderoso, gobernante, como una vez calmaste la tormenta en el mar al despertar en la barca del sueño de la naturaleza humana, así acudas ahora con tu benigna ayuda a las necesidades de tu pueblo y derrames sobre esta campana el rocío de tu Espíritu Santo. Siempre que suene, huya el enemigo del bien. Que el pueblo cristiano escuche la llamada a la fe y que aterrorice al imperio de Satán. Imagínense la referencia directa a los espíritus malignos, a Satanás, etc. Que tu pueblo se fortalezca al ser llamado a unirse al Señor
y que el Espíritu Santo esté con los fieles, igual que se deleitaba de estar con David cuando tocaba su arpa. ¿Qué otro significado, otro simbolismo? El que recuerda los instrumentos del rey David con los que alababa a Dios. Y al igual que una vez el trueno en el aire ahuyentó una horda de enemigos cuando Samuel sacrificaba un cordero lactante como holocausto al Rey Eterno, así, cuando el repique de esta campana resuene en las nubes, oigan lo que dice aquí, qué hermoso, traiga una legión de ángeles que vigile la asamblea de tu iglesia, los primeros frutos de los fieles, y aspiren a tu protección eterna en su cuerpo y en su espíritu. Pedimos esto a través de ti, Señor Jesucristo, que vives y reinas con Dios Padre, unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué hermoso. Se invocaba la protección de las legiones angélicas sobre la iglesia, de los primeros frutos de los fieles, es decir, de los campos. Se usaban las campanas también para invocar la bendición y protección de Dios a los campos, y que se consiguiera también la protección eterna del cuerpo y del espíritu de los fieles. Qué hermoso todo lo que pedía el sacerdote o el obispo al bendecir y consagrar las campanas. Y vengan los ángeles, decían. ¿Qué te parece esta última línea? Dice el autor del artículo. El sacerdote ruega que cuando el repique de esta campana resuene en las nubes, traiga una legión de ángeles que vigile la asamblea de tu iglesia. Estas campanas no son en absoluto ordinarias. Por eso no son como las campanas civiles que se encuentran en algunas instituciones, en los ayuntamientos o en algunos campanarios en las plazas que tenían un sentido profano, decorativo o simplemente funcional. Las campanas de la iglesia tienen un sentido sacro, queridos hermanos. Así que la próxima vez que escuches una campana de iglesia, recuerda el poder espiritual que tiene y ofrece una breve oración a Dios, dándole gracias por las muchas bendiciones que derrama en tu vida. Qué hermoso. Hasta aquí el artículo de Aletheia. Un dato curioso sobre este poder exorcístico de las campanas lo vamos a conocer a través de otro artículo, esta vez tomado de Así Prensa, otra página católica, Así Prensa, que se titula Exorcista explica por qué el demonio odia tanto las campanas. El demonio odia tanto las campanas. Entonces vamos a ver qué dice este exorcista. Un sacerdote exorcista de Estados Unidos explicó que el demonio odia todo lo bello y santo, entre ellos las campanas que doblan durante la celebración de la misa, el repique de las campanas, y que incluso él como exorcismo utiliza durante los rituales de exorcismo. Confirmó el padre Teófilos a la periodista del National Catholic Register, Patty Armstrong. El diablo odia todo lo bello y las campanas se usan específicamente para llamar la atención sobre la adoración divina de Dios. Los demonios odian las campanas. Satán siempre nos ataca a través de nuestros sentidos. Entonces la liturgia misma debe ser un asalto sagrado a nuestros sentidos. Nuestra vista, nuestro tacto, nuestros olores, nuestros oídos. Hemos rezado como la iglesia con todas estas cosas sensoriales. Cuando yo estoy en misa, pues, hay el tacto, el cuerpo y la sangre de Cristo, toca mi boca y yo con mis labios lo toco, los olores, el incienso que al aspirarlo inunda mis pulmones. Hermoso, la liturgia está llena de todos estos elementos que a través de nuestros sentidos nos llevan hacia Dios. Hemos rezado como iglesia con todas estas cosas sensoriales, porque ella aprendió durante milenios que esto repele al enemigo, todo lo que el enemigo quiere invadir de nuestro ser, pues la iglesia a través de la liturgia como que lo exorciza nuestro cuerpo, nuestro ser, a través de todos estos elementos de la liturgia misma. A nosotros nos conmueve la belleza, conmueve nuestras almas la hermosa música, hermosas oraciones, flores, hermosos tonos, dice el padre Teófilos. El diablo odia todo lo hermoso y las campanas se usan específicamente para llamar la atención sobre la adoración divina de Dios, recuerda el exorcista. Asimismo explicó que cuando se usan las campanas consagradas en la misa, estas humillan al demonio,
porque las campanas son un objeto no racional que hacen lo que ellos mismos, los demonios, debieron hacer desde su creación: alabar a Dios, invitar a la adoración a Dios. Pero estos, los demonios, no quieren adorarle, no quieren adorar al Señor. Además, el padre Teófilo recordó que es costumbre bendecir todo lo relacionado con la liturgia. Es costumbre. Ahora no. Cualquier mantel ya se pone en el altar sin bendecirlo. Los sacerdotes utilizan sus ornamentos sin bendecirlos, etcétera, etcétera. Así miles de ejemplos. Ahora que menos que se bendigan las campanas. También las campanas de la iglesia deben ser bendecidas, porque esas bendiciones hacen que las cosas sean santas y dedicadas a Dios. Finalmente, este sacerdote exorcista explicó que así como las campanas de mano consagradas le dan gloria a Dios, también lo hacen las campanas de las iglesias en las torres, ya sea una vieja campana de hierro fundido o incluso una grabación electrónica. El sonido de las campanas les recuerda a los fieles que deben adorar a Dios. Miren qué interesante este artículo sobre el poder exorcístico de las campanas. Hasta ahí el artículo. Miremos ahora el actual bendicional romano, que es lo que dice. Yo tengo aquí conmigo el bendicional, ¿no? Aquí siempre tengo mis libros a mano. El bendicional. Encontraremos esto en el capítulo 38, bendición de una campana, a partir del numeral 1142. A partir del numeral 1142 vamos a encontrar el rito de bendición de una campana actual. Vamos a ver la simplificación. Voy a leer rápidamente las prenotandas, que son estas indicaciones que se dan previas al desarrollo del rito para que se sepa qué es lo que se va a hacer y por qué lo va a hacer la iglesia. Recuerden que si quieren ver el rito completo, están disponible el bendicional en internet. Yo les voy a dejar la liga de liturgia papal. Tienen todos los libros que se ocupan, como el ceremonial de obispos, etcétera. Entonces aquí les voy a dejar la liga para que ustedes puedan ir directamente a ver esta bendición de la campana. Numeral 1142. Existe la antigua costumbre de convocar al pueblo cristiano para la asamblea litúrgica y advertirle de los principales acontecimientos de la comunidad local por medio de algún signo o sonido. Tal es la misión específica de las campanas. Está haciendo un recorrido histórico de lo que ya hemos hablado. Efectivamente, el tañer de la campana es de alguna manera la expresión de los sentimientos del pueblo de Dios, cuando este pueblo exulta o llora, da gracias o súplicas, se congrega y pone de manifiesto el misterio de su unidad en Cristo. Primero, a lo que está haciendo referencia es una expresión del pueblo santo de Dios. Las campanas con sonido también hacen a Dios las veces de la oración del pueblo que sube hacia el cielo. Por la íntima relación, numeral 1143, que guardan las campanas con la vida de la comunidad cristiana, arraigó la costumbre que ha ido prevaleciendo y se ha querido conservar de bendecirlas antes de colocarlas en los campanarios. Se ha querido conservar aquí, lo expresa claramente el bendicional, que la iglesia quiere conservar esta práctica. Y hoy no se practica. He llegado a muchos templos y he preguntado a los fieles o a algún sacerdote si la campana está bendecida y me dicen que no. Los templos modernos, ¿verdad?, que han puesto sus campanas. Numeral 1144. Conviene colgar o colocar la campana que se va a bendecir en el lugar designado de antemano, de manera que se pueda cómodamente, si se da el caso, dar la vuelta a su alrededor y hacerla sonar. Numeral 1145. Según las circunstancias del momento y del lugar, la campana se bendice en día festivo fuera de la iglesia o también dentro de ella, con el rito que se describe en los numerales que siguen. Si se estima oportuno bendecirla dentro de la misa, la bendición tiene lugar después de la homilía, como se indicará en el numeral 1162. Numeral 1146. Este rito puede utilizarlo el presbítero, ya sea el obispo o el sacerdote. Un diácono no puede realizar la bendición de las campanas. Recuerden que el bendicional va a prescribir qué bendiciones puede hacer un diácono y cuáles no.
cuáles puede hacer el sacerdote, cuáles puede hacer el obispo, o cuáles son de competencia propia del obispo que puede delegar en un sacerdote. Entonces, en el caso de las campanas, dice que este puede ser utilizado por el presbítero. Y presbítero solo es el obispo, que es sacerdote, y el presbítero, que también es sacerdote. Pero el diácono no es sacerdote. El cual, el presbítero, respetando su estructura y los elementos principales de que consta, puede adaptar cada una de sus partes para que la celebración se ajuste mejor a las circunstancias del lugar y a las personas. Adaptaciones en conformidad con lo que el rito va a desarrollar. Si, como es aconsejable, preside el rito el obispo, como es aconsejable, se introducirán las oportunas adaptaciones. De hecho, este rito aparece también en el ceremonial de los obispos con las indicaciones propias para cuando preside él la celebración. Por ello, también dice aquí el numeral 1024 del ceremonial de los obispos: la bendición de la campana puede celebrarse cualquier día, excepto el miércoles de ceniza, la Semana Santa y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Elíjase preferentemente un día en que los fieles puedan concurrir en mayor número, sobre todo el día domingo. Y hasta ahí las prenotandas. En ningún momento vimos que hace referencia a que es también parte de la fe del pueblo que las campanas tienen un poder espiritual. Tampoco vemos referencia a que atraen la bendición de Dios o las legiones de los ángeles a protegernos. Tampoco hacen referencia al poder exorcístico que alejan al demonio, que alejan las huestes del maligno, que protegen contra el rayo, contra el granizo, las tormentas y las tempestades. No vemos. Y aquí se ha visto que el rito actual está desprovisto de este sentido en cuanto al poder espiritual de las campanas. El rito de la bendición pues, va a ser enumerado a partir del 1147 en adelante con sus respectivas rúbricas. Se va a comenzar con el saludo o la invocación trinitaria, un saludo de parte del sacerdote a la asamblea. Luego viene una pequeña monición que el sacerdote puede hacer como aparece en el bendicional o utilizar él palabras semejantes. Le voy a leer esta monición, me parece interesante. Este es para nosotros un día de gran alegría, porque esta iglesia desde hoy tiene una nueva campana, hecho que nos da la ocasión de bendecir a Dios con esta celebración. Las campanas están, en cierto modo, relacionadas con la vida del pueblo de Dios. Su toque, en efecto, nos señala los momentos de oración. Se tocaban, ya vamos a ver en sus usos, se tocaban para convocar al pueblo a la oración. Reúne al pueblo para las celebraciones litúrgicas, para el culto divino. Advierte a los fieles cuando se produce algún suceso importante que es motivo de alegría o de tristeza para esa parte de la iglesia o de la comunidad, o para cualquiera de los fieles. Como ya dijimos, la elección de un pontífice, la llegada de un nuevo sacerdote, la visita del obispo, la muerte de un fiel, etc. Asistamos, pues, con devoción a estos ritos, para que siempre que oigamos la voz de la campana, nos acordemos de que formamos todos una misma familia y, obedientes a su voz, nos reunamos todos como signo visible de nuestra unidad en Cristo. Hasta ahí la monición del sacerdote. Repito nuevamente, no vemos acá ninguna remembranza de la fe de la iglesia, de la fe milenarísima de la iglesia, del poder exorcístico de las campanas. No lo vemos. Luego se procede a la lectura de la palabra de Dios. Se proponen aquí, por ejemplo, la lectura de Marcos 16:14, que es el envío misionero. Vayan por todo el mundo a proclamar el evangelio, pues las campanas tienen esta función de denunciar al mundo que hay que adorar a Dios, que hay que reunirse para tributar el culto divino. Tiene una función misionera o evangelizadora las campanas también. Entonces aquí se hace notar, eso me parece excelente. También se proponen otras lecturas que se pueden hacer, como la de número 10, que ya hemos mencionado. También Primera de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16. También Isaías 40, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 39. Mateo capítulo 3 del 1 al 11, Marcos capítulo 1 del 1 al 8, distintos textos que podrían utilizarse.
También se propone un salmo responsorial, el Salmo 28, que este es un salmo particular, también tomado de los salmos que se utilizaban en el antiguo rito y que tiene el sentido de recordarnos la voz de Dios. Recuerdan, he hecho esta comparación. Voz de Dios, truenos, cuernos, trompetas, campanas. El Salmo 28 precisamente dice, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Y ahí viene todo este salmo hermoso que recuerda esto, ¿verdad? La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor lanza llamas de fuego, otra vez remembranza al trueno, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cadés, la voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito unánime, gloria. Y ahí pues continúa el Salmo, pero quise hacerles notar en el Salmo 28 esta particularidad sobre la voz de Dios y el trueno, y luego el sentido que se va a utilizar o se va a hacer del uso de las campanas debido a esto. Otro salmo que se propone es un salmo de alabanza, el Salmo 150, ya conocido por todos. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Después el sacerdote puede tener algunas palabras de exhortación que va a finalizar con las preces, las peticiones, ¿verdad? Y todas estas preces van a ser de pedirle a Dios que nos convoque, que nos recuerde que somos pueblo a través de esta campana, que participamos todos de las penas y de las alegrías de los demás, etcétera. Pero no hay tampoco en las preces, en las peticiones, en las súplicas a Dios, esta invocación de protección, esta invocación de alejar al mal, esta invocación a que las legiones de ángeles vengan sobre nosotros a protegernos. Tampoco en las preces se nota esto. Luego sigue la oración de bendición. Y la oración de bendición es la siguiente. Se la voy a leer para que ustedes vean la diferencia entre el bendicional romano antiguo y el bendicional actual. Dice la actual fórmula. Te bendecimos, Señor Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo al mundo para que con la efusión de su sangre reuniera a todos los hombres que el pecado había dispersado y lo juntara a todos en un solo redil, a fin de que él, como único pastor, los guiara e instruyera. Te pedimos ahora, Señor, que al oír la invitación de la campana, tus fieles acudan a la iglesia con prontitud y alegría, y que manteniéndose constante en la enseñanza de los apóstoles, en la concordia fraterna, en la fracción del pan y en la oración, tengan un mismo pensar y un mismo sentir, para la alabanza de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es decir, se redujo, se simplificó el sentido en la oración, el sentido de las campanas, al que es netamente práctico, al sentido práctico. Cuando los fieles oigan, vengan, se reúnan, participen en la liturgia, ya está. Esa es la única función, que se reúnan, que se acuerdan que son un mismo cuerpo, reunirse. De ahí el poder espiritual que la iglesia reconoció a las campanas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos. ¿Dónde quedó? No aparece en el nuevo bendicional. Se propone otra fórmula. Hay dos fórmulas de bendición. O bien, oh Dios cuya voz ya en los orígenes del mundo, aquí es a la voz de Dios que está haciendo referencia, resonó en los oídos del hombre invitándolo a la participación de la vida divina, enseñándole cosas inefables y laudables. Oh Dios que ordenaste a Moisés, esta parte sí aparecía en la fórmula antigua. Oh Dios que ordenaste a Moisés tu servidor, que empleara unas trompetas de plata para reunir al pueblo. Oh Dios que permitiste a tu iglesia utilizar campanas de bronce que inviten a tu pueblo a la oración. Ya la única referencia a la antigua oración fue lo de Moisés. Hasta ahí no va a llegar la referencia, ya después vuelve a lo mismo. Oh Dios que permitiste a tu iglesia utilizar campanas de bronce que inviten a tu pueblo a la oración. Bendice, se hace la señal de la cruz, esta nueva campana, y haz que todos tus hijos al oír su voz eleven a ti sus corazones, compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos. Vayan con prontitud a la iglesia, donde sientan a Cristo presente, escuchen tu palabra y te expongan tus deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Después se rocía la campana con agua bendita, pone incienso y la inciensa,
y se canta una antífona con el Salmo 149. Cantad al Señor y bendecid su nombre, aleluya. Ya está, aquí no hay unciones, aquí no hay exorcismo, aquí no hay súplica a Dios de protección, aquí no hay súplica a Dios de alejar al enemigo, de protección contra las tempestades naturales, nada. Eso fue todo. Y el celebrante luego bendice al pueblo, ¿verdad? Con una triple fórmula, como las bendiciones solemnes, y luego, si se estima oportuno, el celebrante y los fieles hacen sonar la campana bendecida en señal de alegría, y se aconseja terminar con un canto adecuado. Luego en el numeral 1162, otras rúbricas que van a indicar si se hace dentro de la misa, cómo se va a hacer, y si se hacen solemnidades, qué lecturas se hacen, y etcétera, etcétera, y en qué momento, pues cada cosa. Simple y sencillamente, eso es todo. Hay una grandísima diferencia después de toda aquella solemnidad que vimos en el ritual antiguo, el obispo con su clero revestidos, los 7 salmos penitenciales, las unciones, el lavado de la campana, los exorcismos, todas estas oraciones solemnes, estos salmos de alegría y de alabanza también, esta incensación también solemnísima. Todo esto se simplificó, una admonición, una lecturita, una explicacioncita, unas presas sencillas, muy sencillísimas, 4 cositas, una oración simplificada de bendición que apunta a un sentido pragmático de la campana, asperjar e incensar la campana. Ya está, eso es todo el rito actual. Así de simple, despojado de la sacralidad y del poder espiritual que significaba todo el ritual antiguo. Eso es lo que tenemos. Y ni aún así, aunque sea tan simple el rito actual, ni aún así los sacerdotes lo utilizan para bendecir las campanas en nuestros nuevos templos. Lamentable, pero esa es la realidad. Pero ahora ustedes ya conocen esto. Lo conocen para saber que las campanas antiguas tienen este poder exorcístico como sacramental que son. Lo saben también para que le pidan a sus párrocos bendecir sus campanas. Si no quieren utilizar el ritual antiguo, pues que utilicen el nuevo, pero que la bendigan. Por lo menos el sonido bello y hermoso de las campanas, pues atormenta al demonio, porque le recuerda la alabanza a Dios que ellos debieron tributarle. Por lo menos en este sentido, pues aún las iglesias siguen conservando las campanas, las que las conservan, porque hoy las parroquias tampoco ponen campanas. Hoy las parroquias no se preocupan por campanarios, no se preocupan por el atrio y no se preocupan por otro montón de cosas que tienen que ver en la liturgia. Entonces, no es de extrañar que veamos nuestros templos despojados también de este elemento riquísimo de la tradición de nuestra iglesia y que tiene un poder sacramental maravilloso y de bendición para todos nosotros. Qué triste, pero esa es la realidad. Ahora todo se reemplaza por el sonido digital, el sonido de campanas pregrabado, puesto por megáfonos, sonidos que se escucha distorsionado, feo, que en vez de recordar algo bello, pues molesta. Esos sonidos de campanas grabados y distorsionados por los megáfonos se vuelven molestos. Incluso a mí me molesta, a mí me estorba cuando escucho esos sonidos ahí, porque se escucha feo. En vez de hacer algo atractivo, ahuyenta, digo yo, ahuyenta. Mientras que las campanas, especialmente las de bronce, sí tienen un sonido bello, y más cuando han sido afinadas para que puedan tocar ciertas notas. Porque hasta eso, las campanas se afinan y tocan ciertas notas y se pueden tocar melodías enteras incluso con el tañer de las campanas. Muy bien, luego la siguiente sesión hablaremos de los usos de las campanas y algunos otros datos curiosos por ahí para luego dar por cerrado este ciclo sobre los templos, nuestros lugares de culto a Dios. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, seguirnos en Facebook a través de nuestra página @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y también apoyar nuestra labor con su donativo si así lo consideran a bien. Toda la información en la descripción de los videos. Pasamos ahora a la parte de el diálogo con ustedes, los que están viéndonos en vivo a través de YouTube.
Recuerden, pueden hacer sus preguntas o dejar sus saludos en la caja de comentarios, y las personas que están en vivo por Zoom pueden participar encendiendo sus micrófonos. Hermana Naivi, si le damos lugar a los hermanos, por favor, o si hay algún comentario ya hecho, si le puede dar lectura, por favor. Sí, ya están activados los micrófonos y Asunción Sotelo en YouTube. Saluda, buenas noches, saludos desde California del Norte, bendiciones. Andrea Garro, buenas noches desde Costa Rica. Y qué belleza la voz de Dios, son las campanas, ¿no? Que son la voz, que representa la voz de Dios. Desconocía ese dato. Y saludos desde Texcoco, otra persona. Saludos desde Texcoco, Estado de México. Es una bendición aprender con usted. Dios le bendiga siempre. Son los 3 comentarios. Muchas gracias a las 3 hermanas o hermanos, no sé si hay algún varón ahí, el último, que han manifestado también su participación en el evento de hoy, pues en esta enseñanza, en esta sesión. Pues agradecemos, imagínense ustedes, el poder de los medios de comunicación, llegar a tantos lugares, Baja California, México, Costa Rica y otros lugares más a los que yo sé que este programa llega. Lo importante aquí es evangelizar y conocer más sobre nuestra liturgia católica. Pues sí, hermana Andrea, esto es maravilloso, es la voz de Dios la que nos llama. Recuerdo cuando estaba en mi proceso formativo en el seminario, siempre nos decían esto los formadores: la campana es la voz de Dios, la campana es la voz de Dios. Yo me preguntaba por qué era la voz de Dios. Ya cuando uno empieza a estudiar y a conocer estas cosas, se da cuenta del porqué de lo que la gente dice, el por qué nuestros formadores nos decían esto. Y pues ahora comprendemos a mayor profundidad el sentido espiritual y el sentido teológico y simbólico de las campanas, en referencia a la voz de Dios y al poder que estas campanas tienen. Entonces es maravilloso. Lástima que esto se desconoce por gran parte de los fieles. Usted misma lo ha expresado, ¿verdad? No sabía esto. Sí, ¿cómo lo va a saber si nadie le enseña? ¿Verdad? Si hoy nuestros pastores estas cosas no las transmiten al pueblo santo. Es una lástima, pero mientras Dios me preste gracia y vida, pues yo seguiré formando acá. Seguiré formando por este medio para que ustedes aprendan. Recuerden, todo lo que se les dice acá es lo que enseña la iglesia. Aquí yo no vengo a enseñar mi palabra, yo no vengo a enseñar mi opinión, es lo que la iglesia enseña. Por eso ustedes estén tranquilos, que siempre les voy a dar la bibliografía, les voy a citar la fuente para que ustedes por su propia cuenta puedan confirmar la enseñanza que acá se les está dando. ¿Verdad? Y no tengan nunca duda. La enseñanza, lo que enseña la iglesia no depende ni del comportamiento moral del que lo enseña, ni depende de que si la persona es del clero o no es del clero, o depende que si la persona es creyente o no creyente. No, la información depende de lo que la iglesia enseña, depende de ella, de su magisterio. Y por eso aquí yo me he dedicado a eso, no a enseñarles mi opinión, sino lo que la iglesia nos da, para que pisemos terreno firme. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. ¿Ya sabían esto de las campanas? ¿Habían oído ustedes algo sobre el poder espiritual de las campanas? ¿Hay campanarios en sus iglesias? Comenten, los quiero escuchar. Hermanos de Zoom, los que nos están viendo, no sé si quieren comentar algo. Bendecida noche, Padre. Creo que alguien quería hablar, activó su micrófono, pero no sé qué le pasó. Sí, Rosa Evelia. Hermana ¿Me puede Rosabelia, le activar su escuchamos. micrófono, Rosa Evelia? Sí, Padre, Rosa Evelia de Texcoco. Hermana Eh, es- Rosabelia. sí, solamente hacer un comentario, no sé si sea para la próxima clase, porque yo siempre he notado que hay campana de repique y campana de toque. Entonces no sé por qué hay esas dos diferentes campanas, qué uso tengan. O sea, siempre he escuchado que la de toque es pues para llamar a misa, para dar aviso de algún difunto, para alguna otra cosa así, pero la de retoque,
no sé para qué fue creada. He escuchado, por ejemplo, el día de, de que se abre la gloria, la hacen sonar, pero no sé en algún otro momento cuando se haga. Y también comentarle, bueno, yo soy músico, estudié la carrera de música y le quería comentar eso, cuando se hace una grabación am, en un sonido, en este caso las campanas para ponerlas notando, usted comentaba que no le era igual de agradable. Entonces yo le quería hacer el comentario que es porque carece de cuerpo. Necesita Bien. la campana ese cuerpo para hacer la resonancia, que es lo que hace que las ondas viajen en el sonido y caigan en el pabellón de nuestro oído, eh, resbalen y sea completamente agradable. Y cuando está grabado, pues carece de todo eso, o sea, es, es, es por eso que no. Exactamente, y de hecho, incluso el alcance es disminuido. La campana cuando suena como tal, el alcance que tiene es mayor que el alcance que pueda tener un megáfono que se utiliza para reproducir el sonido de las campanas. El alcance incluso es distinto. Y sí, ciertamente hay un uso propio de las campanas y hay diferentes campanas que van a utilizarse de distintas maneras. Lo único que le puedo adelantar, porque ciertamente se va a tocar la próxima sesión, es que los usos en cuanto al sonar de las campanas están muy ligados a los usos y costumbres de los distintos pueblos y culturas. Es decir, lo que usted tal vez en una región de Texcoco va a escuchar como el repique tradicional de difuntos, tal vez se va a otra zona de México y ese repique no lo conoce. Ese toque no lo conocen de esa manera y al contrario va a escuchar uno diferente, pero que también es para difuntos. Si usted se va a Nicaragua, de donde yo soy, en los pueblos donde están todavía las iglesias antiguas, tienen también costumbres muy arraigadas de dar el repique de difuntos, el repique de gloria, el repique de no sé cuántas cosas más. Y esto, como le digo, va a estar la manera en cómo se toque una campana muy ligada a los usos y costumbres propios de cada región o de cada cultura. Pero sí vamos a ver algunos datos generales que nos podrán ayudar en esto la próxima sesión para que se esté pendiente. Por eso me encanta que participen, hagan sus interrogantes, porque así dejan abiertos temas o hacen preguntas que pueden dar lugar a que el tema se pueda ampliar y que se pueda profundizar. En este caso, pues ya nos deja picadito para lo que viene la próxima sesión, donde hablaremos sobre los usos de las campanas y este sentido también de los repiques. Les agradezco muchísimo su participación, hermana Rosebelia. Gracias, padre. Claro que sí. No sé si alguien más de los que está en Zoom quiere participar, quiere comentar algo. O no sé si en YouTube ya esté otro comentario por ahí. No, no ¿No hay hay, más no hay comentarios en ninguno? YouTube. No, no hay Ok, más. No. muy bien. Entonces no sé acá en Zoom. Tienen la oportunidad, ustedes que se conectan por Zoom, tienen la oportunidad de participar en vivo, de preguntar sin ningún problema. Aprovechen ese espacio que ustedes tienen. Muy bien. Bueno, parece que les ha quedado claro todo, ¿verdad? Eso espero en Dios, que haya claridad y que hayan podido ver esta diferencia entre el antiguo rito y el actual rito de bendición de las campanas, y este dato curioso del poder exorcístico de las campanas que está contenido en la oración de bendición de estas campanas y de consagración, como lo hemos visto en el artículo de Letella, y como lo ha comentado muy bien el padre Teófilos, este exorcista de Estados Unidos, y que hemos compartido de mano de la página Así Prensa. Pues ahora queden ustedes irse formando su criterio, ir aprendiendo y dando a conocer estas cosas a los demás hermanos. Recuerden, aquí no estamos para ser cristianos cabezones, ¿verdad? Que tengamos gran contenido en la cabeza y nos lo quedemos nosotros.
estamos para compartir el conocimiento con los demás. Así que si usted se está formando, ayude a formar a su familia, ayude a formarse a los miembros de su comunidad, de su grupo pastoral, de su parroquia, donde usted presta servicio, para que podamos pues ir conociendo mejor nuestra fe católica y celebrando mejor aquello que creemos. Muy bien, que el Señor me lo bendiga a todos. Vamos a hacer nuestra oración final. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, cuya voz resonando, Señor, en los oídos del pueblo de Israel, les mostró tu magnificencia y tu poder. Resuene hoy también tu voz en nuestros corazones, para que, recordando el hombre que debe volver al Señor y prestarle la adoración que tú te mereces, pueda salvar su alma y pueda acercarse a ti con un corazón totalmente entregado, limpio y dispuesto. Que cada vez que escuchemos, Señor, el tañer de las campanas, el repique de estas campanas, podamos nosotros elevar nuestro corazón a ti, elevar una oración a ti. Señor, escucha nuestros ruegos, atiende a nuestras súplicas. Que María la Virgen, nuestra Reina y Señora, San José, los ángeles y los santos, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir congruentemente nuestra fe, y en todo cuanto hagamos, te glorifiquemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecaciones ne despicias in necessitatibus, sed periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra el quis insias diaboli esto presidium, impere divi Deus supplices deprecamur, tuque princeps milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.